Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de la infinita misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Qué bueno que están con nosotros. Espero que hayan invitado a algunos de sus contactos de Facebook, de WhatsApp, para ver esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, muy oportuna, a la cual hemos intitulado El matrimonio es una bendición. Alguien, si quiere repetirlo junto conmigo: el matrimonio es una bendición. Y vamos a estar en la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Pero antes vamos a presentarnos a Dios en oración. Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos las gracias porque nos has dado un nuevo día y nos das el privilegio de gozar de tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que si no fuese por ti, absolutamente nada podríamos tener. Ni nuestra propia vida, ni la salud, y mucho menos la salvación de nuestra alma. Padre Santo, te pedimos en este tiempo que extiendas tu misericordia sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país, y que todos los casos de pandemia sean atenuados y todas las personas de esta ciudad y de nuestro país sean protegidas contra todo contagio. Sabemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras faltas, nuestras malas actitudes y maneras. Nos arrepentimos. Lávanos con la sangre bendita de Jesucristo. Y te pedimos que envíes el Espíritu Santo en medio de nosotros, ya que estamos reunidos en el nombre de Jesús, y que te glorifiques, que esta enseñanza te traiga gloria y honra, y que todo mundo que nos está oyendo y viendo puedan ser bendecidos más allá de lo que ellos esperan. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo de las Escrituras es precisamente el versículo fundacional de esta enseñanza, y también fundacional donde Dios instituye el matrimonio. El matrimonio no es una institución humana. El matrimonio es una institución divina. Fue Dios quien en su infinita misericordia proveyó del matrimonio para traer felicidad a todas las personas, a todo el género humano. Y vamos a ir meditando en algunos aspectos de las Escrituras, como Dios nos dice que el matrimonio nos fue dado para bendición. Más de 1 millón de divorcios ocurren cada año en los Estados Unidos. Del 40 al 50% de todas las personas casadas se divorciarán en algún momento de sus vidas. Esa es la estadística que se tiene en Estados Unidos. Desgraciadamente, las estadísticas en nuestro país no son muy fidedignas y en algunos casos no se tienen. Pero probablemente andemos más o menos
en ellas. Quiere decir que el 50% de los matrimonios corre el riesgo de terminar en un divorcio. Y hay razones para ello. Y vamos a meditar en ellas en un momento más. Muchas personas dicen que la realidad del fracaso de su matrimonio es porque se casaron con la persona equivocada. Y bueno, esto pudiera ser cierto tratándose de personas que no han hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor. Porque desgraciadamente, pues los seres humanos nos vamos a la vista, nos vamos por lo que vemos superficialmente. No tenemos una comunión estrecha con Dios y por lo tanto es prácticamente imposible que tengamos la guía de Dios para nuestras vidas en la decisión del matrimonio. Entonces puede ser que sea correcto lo que dicen ellas. Y estamos abriendo paso que una persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, pues está preparado para tomar en su momento la mejor decisión, con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 3 al 6. Y vamos a oír las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, subraye por favor la palabra tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? También hay que subrayar ahí cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué tremendas palabras. Puedes subrayar también esta última frase. En este pasaje que recién hemos leído, debemos fijarnos en algunas otras palabras, como por esto el hombre, también pudiera ser la mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá, marque por favor, unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la palabra ejad en hebreo, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra hebrea para unir es get, y es difícil olvidarla porque también es una palabra conocida en inglés como tomar o echar fuera después. La Biblia ampliada todavía profundiza en este pasaje y nos dice que se unirá firmemente, que tendrá un vínculo, que tendrá un pacto. Y aquí es muy importante la palabra brit. Alguien diga brit, brit. Ahí lo puede poner entre paréntesis. Brit quiere decir pacto. Y el matrimonio
cumple absolutamente con todas las características que un pacto debe tener en la Biblia. Todas, completamente. Los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo querían que aceptase la doctrina del divorcio. En aquel tiempo, un judío podía pedir el divorcio por causa de que su mujer no era una buena cocinera, porque había engordado, porque no le gustaba cómo hacía el aseo en la casa, por cualquier razón, la más insignificante, quería divorciarse de ella. Por eso preguntan, por cualquier causa. Y incluso se mencionan en comentarios bíblicos que a veces se ponían de acuerdo un par de judíos y cuando moría una persona, le pedían a la mujer, sin saberlo, a la esposa, que fuera a visitar a esa persona sin que supiera que había muerto. Y entonces, por el simple hecho de haber entrado a la casa de un muerto, pues la mujer quedaba contaminada desde el punto de vista espiritual. Y entonces también era causal de divorcio. Y es por esto que quisieron probar a Jesús, lo quisieron tentar, diciéndole todo esto. En el libro de Números, capítulo 5, del 11 al 31, esa impureza, desnudez o cosa indecente generalmente se refería al incesto, es decir, a las relaciones entre familiares, la prostitución o el adulterio frecuente. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se refirió a esta indecencia como fornicación. Ahí en Mateo 19:3. La palabra fornicación es una palabra muy extensa, porque viene del griego porneia, y casi va usted a adivinar lo que voy a decir. La palabra pornografía viene precisamente del griego porneia. Pero la palabra porneia incluye no solo a la pornografía, incluye la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, todo género de perversiones sexuales están incluidas en la palabra porneia. ¿Qué es una perversión? Una perversión es algo que se aparta de las Escrituras. Es para tenerlo un poco más claro. Y si vamos a Mateo 19:8, al final, nos dice el Señor Jesucristo, al principio no fue así. Y Jesús se dirige al principio, precisamente al momento de la institución del matrimonio, para decir, en el principio no fue así. O sea, en el principio no se podía dar carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa. Entonces, Cristo está diciendo, dentro del plan de Dios, definitivamente que no está incluido el divorcio. Y la palabra divorcio es una palabra que jamás debe mencionarse en un hogar. Es la palabra prohibida. Debemos saber que las palabras tienen poder, según las Escrituras, que nos dice el poder de la muerte y la vida se hallan en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, no hay ninguna palabra que nosotros digamos que no tenga poder, que no tenga fuerza y que no tenga consecuencias. También releamos el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a meditar en dos hechos fundamentales.
El primero de ellos, el matrimonio es una decisión de Dios y un acto constituido e instituido por Dios. No tuvo que ver el hombre en su institución, en la idea, en el manejo, en el plan, absolutamente para nada. Fue totalmente el designio de Dios Todopoderoso. También debemos de saber que cuando un hombre y una mujer se casan, establecen un vínculo, un pacto. El momento en que se hace el pacto es precisamente cuando usted ve que los novios están uno enfrente de la otra y están intercambiando sus votos. Yo te prometo, te prometo, te prometo, y ella dice, y yo te prometo, y te prometo. Ahí se está llevando a cabo el pacto. Es el momento en que se realiza el pacto. Pero el pacto se consuma en la noche de bodas. En la noche de bodas es consumado el pacto del matrimonio, que como decía, cumple todas las especificaciones bíblicas de lo que significa un pacto. Entonces, más allá que un convenio civil, más allá que un contrato civil, más que unos papeles que firmamos, y recordamos mi esposa y yo que firma uno que creo que 9 veces, y a veces firmas y antefirmas y todo eso. Y bueno, alguien me dijo en una ocasión, cuando te hagan firmar muchos papeles es que es algo malo lo que va a pasar. Pero el matrimonio es la excepción. Cuando uno hace un compromiso de una casa, quizá de la entrega de un testamento, entonces usted verá que hay firmas por todos lados. Ya no sabe uno cuántas firmas puso. Nada más el juez o la auxiliar del juez le dice a uno aquí y aquí y aquí y a la vuelta, muchas firmas. También pienso que es un momento para pensar. Conozco personas que prácticamente han estado a punto de no llevar a cabo su enlace matrimonial al estar firmando tanta papelería. De modo que Dios pone un lazo del alma, que llamamos vínculo, sobre ambos. Y de aquellos que eran dos individuos separados, se convierten en uno en la carne. Debo decir que el apóstol San Pablo, que nos habla mucho del matrimonio en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verdaderamente hace una comparación tremenda en el matrimonio con la relación de Cristo Jesús con su iglesia. De modo que la relación más cercana que puede tener el ser humano después de tenerla con Dios es la tenerla con su cónyuge. Al tenerla con su cónyuge, esa es la relación más extrema. Por tanto, se dice, ya no son más dos, sino que ahora son uno. Es la razón de este vínculo del alma, llamado también lazo del alma, que las personas que se casan se sienten unidas, no solamente por el amor humano, no solamente porque quizás al separarse vaya a haber un daño económico de algún tipo, no porque los hijos se vayan a desbalagar, sino porque hay una relación espiritual entre el hombre y la mujer que se casan, que les hace el desear no separarse.
Y eso Dios lo ha puesto para el matrimonio, para que el matrimonio persevere, para que el matrimonio continúe y sobre todo para que el matrimonio sea bendecido. El segundo hecho en el que vamos a meditar es que desde el punto de vista de Dios el matrimonio es indisoluble, no se puede romper. Quizá usted diga, bueno, pues, ¿que no habrá alguna razón por la que Dios permita el divorcio? Bueno, de hecho, sí la hay. Hay la porción bíblica, una ley bíblica que dice que solamente puede haber divorcio bajo el caso de fornicación o adulterio. Entonces, eso es lo que establece no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, Cristo mismo hablando. El día de hoy, pues nos ha tocado ver demasiadas cosas. El mundo no se está componiendo. No sé si usted haya apreciado, y no me refiero a la pandemia que estamos enfrentando en este tiempo, sino a la decadencia moral que vive el ser humano. Cada vez peor, peor, peor. Y para ello, déjeme darle tan solo un ejemplo. La pedofilia. Se está tratando de votar en el Congreso de la Unión de nuestro país que la pedofilia sea permitida. Es decir, la relación sexual de un adulto con un niño. La diferencia entre pedofilia y pederastia es que en la pedofilia el niño da su consentimiento. Y en la pederastia hay violencia física, es forzosa la relación. Pero déjeme decirle, ¿usted cree que sea difícil convencer a un niño pequeño con una bolsa de dulces, con un juguete, quizá más grande con dinero, pagándole la escuela? En fin, fácil de conseguir el consentimiento de ese niño o de ese jovencito. También debo decir que el hombre que es violado de niño o de joven se vuelve frecuentemente en violador y también en homosexual o bisexual. Lo hemos visto en nuestro ministerio a lo largo de muchísimos años. También hemos visto cosas curiosas, como el hecho de que una relación de homosexualidad produce cáncer. Y no me estoy refiriendo al SIDA, como una enfermedad infecciosa que produce como consecuencias algunas variedades de cáncer, sino me estoy refiriendo a un cáncer en sí, en una parte del cuerpo. Y nos ocurrió precisamente que este jovencito que atendimos tenía cáncer en la cadera del lado izquierdo. Quizá usted piense, bueno, ¿qué caso tiene hacer ese énfasis? Bueno, pues resulta que la persona que lo violó tenía cáncer exactamente en el mismo lugar. No me pregunte por qué fue. No lo sé, no tengo la respuesta. Lo único que sé es que tenía el cáncer en el mismo lugar. Para la gloria de Jesucristo nuestro Señor, Él fue sanado, fue curado de cáncer bajo el ministerio de Cristo en nuestra iglesia. Sin embargo, ya no lo pudimos ver más, no supimos más de Él. Esperamos que verdaderamente se haya retirado de la homosexualidad. ¿Cuáles serían otras causas aparte de la fornicación o adulterio? Pues violencia física, violencia o abuso verbal, alcoholismo o drogadicción extrema,
homosexualidad o lesbianismo, abuso de menores, masonería, meditación trascendental, reiki, idolatría a la Santa Muerte, magia negra o blanca, brujería, ocultismo o satanismo. Y quizá algunas otras situaciones que hagan imposible la convivencia con la persona o la familia. Quizá usted se pregunte, bueno, pero ¿qué tienen que ver todas esas filosofías como causales del divorcio de un matrimonio? Bueno, es que usted no se imagina a qué grado avanzan las personas que se involucran con alguna forma de ocultismo. Van progresando en esa relación a tal grado que su hogar se llena literalmente de demonios. Y aquella casa, aquel hogar se convierte en un infierno sobre la tierra, donde la persona que no es la que tiene estas prácticas la pasa verdaderamente mal. No quiero insistir en que aparte de eso hay problemas económicos, pobreza, enfermedad, obviamente el matrimonio se va a pique, los hijos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la delincuencia, etcétera. Todo lo malo que pudiera enfrentarse en un hogar se produce a través de la profundidad o del involucramiento en el ocultismo y en el satanismo. Las terribles estadísticas que mencionamos al inicio, del 40 al 50% de los matrimonios que terminan en divorcio, se debe en gran parte al esfuerzo de Satanás de querer destruir la institución más valiosa sobre la tierra, que es la familia. Siempre la iglesia y cada uno de los casados en estas circunstancias debe intentar el perdón y la restauración. O sea que no nada más como decían los fariseos en aquel tiempo, por cualquier cosa, ya vamos a divorciarnos. Siempre debe intentarse el perdón y la restauración. Esa es la conducta que Cristo nos da. Simplemente si tomamos el Padre Nuestro, usted recordará que decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este momento estamos hablando del matrimonio, pero también ese perdón pudiera ocurrir en otras cosas, como por ejemplo un homicidio. La persona que mató a su padre o a su madre o a sus hijos, donde Dios nos pide que la perdonemos. Para nosotros eso es imposible. ¿Cómo perdonar a alguien que asesinó a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros padres? Pero la gracia de Dios y el poder de su palabra y el Espíritu Santo lo hacen posible. Déjeme decirle algo, la falta de perdón produce enfermedad. La falta de perdón produce amargura del corazón y literalmente enfermedades cardíacas y finalmente cáncer. De modo que el perdonar es una de las cosas más sanas que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Casi por egoísmo debiésemos aprender a perdonar. Simplemente porque no quiero arruinarme la vida. Porque el que no perdona se convierte en esclavo de aquel al que no perdona. ¿Usted quiere ser esclavo de alguien? Yo no. Imagínese todos los días estar pensando en esa persona.
No, y es que me hizo y me dijo y por qué y lo otro y más allá y toda la vida, una vida arruinada. No, no, no. Debe ejercerse como aquel juego de niños donde nos pasaban en tiempos antiguos una papa literal y decíamos vamos a jugar a la papa caliente y nos pasábamos aquella papa que luego se convirtió en una papa de plástico y se ponía una música y cuando se paraba la música el que se quedaba con la papa era el que perdía. Bueno, pues lo mismo ocurre con la falta de perdón. El que se queda con la papa es el que pierde. El que se queda con la falta de perdón, pues es el que va a sufrir. También en estos casos se favorece el trabajo del diablo en la vida de esa persona. Por ahí el apóstol San Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es que una ofensa debe ser perdonada el mismo día, antes de dormir. ¿Para qué? Para que Satanás no nos gane ventaja en esto y destruya nuestra felicidad. Recuerde que Dios creó el matrimonio para que fuésemos felices. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo porque no le ha tocado un buen matrimonio por alguna razón, pero déjeme decirle que eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Nosotros los seres humanos somos por naturaleza egoístas. Y es nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro complejo de Pancho Villa, de querer hacer todo a nuestra voluntad y como queremos. Ese dicho famoso, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero debe de salir de su hogar y de sus generaciones. Amigo, a su esposa todo su amor y todo su dinero. Bendito sea el Señor. Oiga usted, esas manos de su esposa son las manos de aquella jovencita a la cual usted le extendió su mano para tomarla. Aquella a la que admiró, aquella a la que coqueteó, aquella a la que le llevó un regalito, unas flores, y fue creciendo aquella relación. Y luego no sé qué pasa, pero como que se nos olvida todo eso. Y ya de pronto ya estamos en una edad mayor y ya parece que somos extraños. Y el trato es a nivel extraños y el hogar como si fuera una casa de asistencias. Todo mundo entra y sale a la hora que quiere y come a la hora que quiere y para nada se juntan. Es verdaderamente triste que el ser humano no disfrute de una institución que Dios creó para hacernos felices. El mayor desafío que enfrenta cualquier persona definitivamente es construir su propio hogar, su matrimonio y su familia. Para esto hay que analizar antes de que uno tome la decisión de casarse. Es aquí donde entra la amistad especial, donde entra el periodo de noviazgo, precisamente para observar a la otra persona. Déjame decirte que uno no debe casarse solamente por una atracción visual, porque hay un flechazo, como se dice el día de hoy, un crush, sino debemos enamorarnos del carácter de esa persona.
Cuando hablamos del carácter, no nos estamos refiriendo al temperamento. Temperamento, como sabemos, puede ser colérico, puede ser sanguíneo, puede ser melancólico o puede ser flemático. Esos son los 4 tipos básicos de temperamentos. Pero a lo que me refiero es al carácter. El carácter es lo que hace a la persona ser lo que es. Es la manera de pensar, la manera en que toma sus decisiones, la manera en que programa su día, la manera en que programa su futuro, los planes, las metas, los proyectos, cómo son sus relaciones familiares, cómo son sus relaciones interpersonales, en fin, cómo es la persona. Cómo es la persona, a eso se le llama carácter. Porque cuando empiezan a pasar los años, aquella atracción sexual puede irse perdiendo. Y entonces, aquello que motivó el matrimonio, pues también se va a perder. En cambio, si nosotros verdaderamente nos enamoramos del carácter de esa persona, eso va a persistir a lo largo de los años y usted cumplirá sus 25 años de matrimonio, sus 30, sus 50, ¿por qué no? Quizá más, quizá más. La genética está bastante dañada en estos tiempos y por eso casi no podemos asegurar un matrimonio de 70 años, pero 50 años yo creo que muy bien usted los puede tener bajo la infinita misericordia de Dios. Usted dirá, ¿por qué el pastor menciona continuamente de la misericordia de Dios? Bueno, porque después del amor de Dios, que es su atributo máximo, cuando Dios se autodefine y nos dice quién es Él, dice, yo soy amor. Dios es amor. Es lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Pero también debemos considerar otros 2 atributos de Dios. Uno de ellos es la misericordia y el otro es la fidelidad. Y ambos también son muy importantes. Es por causa de la misericordia de Dios que usted y yo nos estamos viendo en este momento. Es por la misericordia de Dios que abrimos los ojos en esta mañana. Es por la misericordia de Dios que nos encontramos sanos o que nos estamos sanando. Es por la misericordia de Dios que nuestros hijos amanecieron. Es por la misericordia de Dios que se están peleando por el baño. Es por la misericordia de Dios porque quieren el desayuno. Es por la misericordia de Dios que pueden ir a la escuela y así podríamos seguir adelante y adelante y adelante, porque absolutamente todo lo que hacemos en la vida es el resultado de la infinita misericordia de Dios. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo? Claro que sí. Por otro lado, la fidelidad de Dios nos asegura que todo lo que Él promete nos lo dará. Él dice claramente en la segunda carta a los Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén para la gloria de Dios Padre. Un día, al leer las Escrituras, precisamente este versículo en la segunda carta a los Corintios, terminaba la página del lado derecho de mi Biblia, porque todas las promesas de Dios son sí. Y yo quedé impactado porque literalmente entendí que las promesas de Dios eran verdaderas y eran fieles. Al darle vuelta a la hoja, decía, en Cristo sí y en Él amén para la gloria de Dios Padre. Pero el final decía de la página anterior, porque todas las promesas de Dios son sí. ¿No le gustaría a usted contar con las promesas de Dios en su vida? Definitivamente que sí. Yo soy el resultado de esas promesas. Y tengo un nietecito que es el resultado de esas promesas. ¿Cómo no creer
en la palabra de Dios? ¿Cómo no creer en un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas? ¿Cómo no creer en un Dios soberano? La pregunta es, ¿qué hacer cuando nosotros no tenemos la mínima idea de creer en Dios? ¿Qué harán las personas ateas o agnósticas? ¿Qué harán ante un tiempo como este de pandemia, donde no hay para dónde mirar, donde no hay para dónde huir, donde no hay para dónde escapar? Porque en el otro lugar está igual o peor. Y cepas diferentes del COVID, SARS-2 y de la influencia H1N1 y otros que vienen desgraciadamente en el futuro próximo. De modo que esto debe hacernos voltear. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta pandemia? Pues mirar hacia arriba y decir, bueno, Dios, what's happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué nos quieres decir? Dios siempre está tratando de decirnos algo, solamente que no lo dejamos hablar. No queremos escuchar, pero Él siempre nos quiere hablar, siempre nos quiere decir. Y déjeme decirle, lo que nos quiere decir siempre es para la bendición de nuestra vida. Aún aquellas cosas que prohíbe Dios, que a nosotros se nos hacen incorrectas, aún ellas tienen el propósito de bendecir nuestras vidas. Aún aquellas leyes del Antiguo Testamento de no comer cierto tipo de animales o cierto tipo de mariscos, tienen sus razones. El colesterol, las infecciones, enfermedades raras, ácido úrico en exceso, etc. Entonces, Dios tiene sus razones. Siempre que usted vea algo que está sucediendo, no se pregunte qué es lo que está pasando o por qué Dios está pasando, sino qué es lo que me quieres decir, Señor. ¿Qué es lo que me quieres decir? Y si usted pone atención, de seguro que le va a escuchar. Y si a eso antepone que usted ha hecho un pacto con Dios por medio de Cristo, y está usted leyendo la Biblia cada día un poco, se dará cuenta que Dios nos habla diariamente y de una manera realmente asombrosa, a tal grado que nos quedamos impactados de decir cómo es posible que el Dios Altísimo voltee a mirar a un ser tan pequeño. La bendición de Dios es integral. El matrimonio es idea de Dios. La primer bendición que hay en esta vida es hacer a Jesucristo nuestro Salvador personal. La segunda decisión y bendición más grande que tiene el ser humano es el matrimonio. Definitivamente. Hay muchos que tienen quejas respecto al matrimonio, pero cuando Adán se encontraba solo, se encontraba verdaderamente desubicado, y fue Dios el que se dio cuenta que algo faltaba, y fue entonces que decidió en su infinita misericordia crear a Eva, crearle a una mujer que fuese de su misma naturaleza. Imagínese usted que nosotros nos asombramos de las esculturas de Miguel Ángel, la famosa Pietà o Piedad, donde está la Virgen María sosteniendo al Señor Jesucristo, una obra de arte tremenda. Esa obra de arte fue hecha con un cincel y un martillo, pero la obra de arte de su persona, de su esposa y de sus hijos,
como las de los míos, fueron hechas con las manos del Dios viviente. No usó un cincel y un martillo, usó sus manos divinas y sopló aliento de vida. Qué grande es nuestro Dios, qué grande es. La idea de Dios de darle una compañera al hombre fue hacerle las cosas más fáciles. Dios no es el culpable de los problemas del matrimonio. Los problemas del matrimonio se deben a un sinnúmero de errores y el más frecuente es el egoísmo y la falta del perdón. Son dos factores esenciales que se constituyen en asesinos de cualquier matrimonio. Un minuto que usted pierda son 60 segundos de felicidad que habrá perdido. Ahora multiplíquelo por horas, por días, semanas, meses o años y tendremos una vida de completa infelicidad. El matrimonio es un acto de fe en todos los aspectos. Después de hacer a Jesucristo nuestro Salvador personal, que es un acto de fe el más grande que el hombre puede hacer, y la mujer, el casarse se constituye en el segundo más grande acto de fe. Literalmente no sabemos qué va a pasar con nuestro matrimonio que se acaba de iniciar. No sabemos cómo va a evolucionar, pero gracias a Dios que la mayoría de las personas se casan creyendo que todo va a salir muy bien, que nada malo va a pasar. Y qué bueno que sea así, porque imagínense que alguien se casara pensando en que le va a ir mal, que la va a pasar mal, que va a tener todo género de enfermedades y problemas, pues definitivamente no se casaría. Pero el ser humano se casa en un acto de fe. Y pienso que el acto de fe más grande no lo hace el hombre, lo hace la mujer. Quizá usted diga, ese pastor le va a las mujeres. No, no le voy a las mujeres, le voy a Dios. Le voy a Dios que decidió darnos una ayuda idónea para hacernos las cosas más fáciles, para que nuestra esposa fuese nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra amante, nuestra socia. Y frecuentemente con voz profética, porque en una ocasión le dice el Señor a Abraham, escucha a Sara, escucha a su esposa. A veces tienen muy buenas ideas y hay muchas mujeres que conozco que son más inteligentes que muchos hombres. Así es. Fue el papel que le tocó a la mujer jugar por la manzanita, aquella que decidió, violando la bendición que Dios les quería dar y cayendo en el primer pecado sobre la tierra. Nos dice el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este es el Salmo de David. Salmo 139:14. Una de las estrategias del enemigo de nuestra alma es distorsionar la autoestima del ser humano. Que la gente no se acepte a sí misma. Es
Cuando las mujeres que tienen pelo liso se lo quieren hacer chino, las que lo tienen chino se lo quieren hacer liso, las que lo tienen negro lo quieren güero, la que lo tiene güero lo quiere negro, el que no tiene pelo quiere tener pelo, el que tiene pelo está feliz. Y no me pregunte por qué lo sé. Pero generalmente no estamos felices con nuestra propia fisonomía, con nuestro propio físico, nos encontramos defectos. Cualquier persona puede ser bella a los 18 años, a los 20 años, pero digo cualquiera, pero empiezan a pasar los años y las cosas empiezan a cambiar. Déjeme decirle algo, amar la vida es disfrutar de la familia. Este periodo de pandemia definitivamente nos muestra el valor de la familia. Dios tuvo que permitir que nos encerraran en un confinamiento forzado para que nos diéramos cuenta cuáles son los valores esenciales del ser humano. La vida, la salud, el matrimonio, la familia, la justicia. Dios tuvo que permitir un confinamiento forzado para que nosotros pudiésemos apreciar esto. Ustedes como yo nos quejaremos de la mascarilla, de los lentes, de los guantes, del cambio de ropa y del baño frecuente y todo eso. Pero fuera de esas contrariedades, Dios tuvo un propósito. Y es mostrarnos las cosas que verdaderamente valen en la vida. Reflexiones sobre ellas. Porque hay gente que ha estado en este confinamiento y no ha meditado en eso. Yo quiero invitarle a que al terminar esta cuarentena, que ya se volvieron de 60 meses, de 6 meses, pues verdaderamente usted enfrente la vida de otra manera. Valorando a su esposa, valorando a sus hijos, valorando la vida, valorando el amor, la unión, la comunión. Si usted pone en el centro de su vida al Señor Jesucristo, yo le aseguro que no solo su vida, que no solo su matrimonio, que no solo su familia, sino su futuro será exitoso. Lo sé por experiencia personal. Este libro no es un libro, es una biblioteca. Son 66 libros en este ejemplar. Este libro le cambia la vida a cualquiera. Porque este libro nos muestra el manual del fabricante. Cómo nosotros podemos solucionar todos, absolutamente todos los problemas de nuestra vida. Este libro que a lo mejor lo tiene usted arrumbado, debajo de revistas, debajo de periódicos, quizá deteniendo una puerta, todo lleno de tierra, rescátelo, tómelo en sus manos, ábralo. No es un libro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios le quiere decir al hombre. En leerlo y obedecerlo hay grande recompensa. Busque en su hogar ese ejemplar de las Sagradas Escrituras y empiece a leerlo.
quiero decirle que sin importar en qué condición se encuentre su matrimonio, hoy, precisamente hoy, Dios puede cambiarlo. Para ello, tengo que decirle que el ser humano se encuentra en enemistad contra Dios. Dios dice en su palabra, porque eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Isaías 43, 4 y 5. Pero ante el gran amor del hombre se interpuso una barrera que le llamamos pecado. Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aun uno. El problema del ser humano es que somos delincuentes. Somos delincuentes espirituales. Y como delincuentes espirituales merecemos un juicio y una sentencia. El juicio va a ser negativo para nosotros y la sentencia va a ser condenatoria. Porque el Señor dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es uno de los nombres del infierno. El infierno no es un cuento de niños, no es para asustar a nadie, es para que sepamos que hay una realidad respecto al juicio de Dios de aquellos que se apartan, no solo de Él, sino del mediador que Él envió para que nuestros pecados fuesen perdonados. Voy a decirle algo que va a poner sus cabellos erizados. Dios no envía a las personas al infierno por sus pecados. Hay pastores que se han sorprendido cuando he dicho esto, pero es la verdad. Dios no envía a los hombres al infierno por sus pecados. Los envía por rechazar a Jesucristo como su Salvador personal. Nada más. ¿Quiere usted leerlo? Juan 3:36. Ahí está claramente. Nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Le encuentra alguna dificultad para entender esto? Porque hay personas que dicen que a la Biblia no se le entiende. Yo lo veo muy sencillo. El que cree en el Hijo, esto es en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere, el que decide no creer en Él, pues simplemente no verá la vida y la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre él. La mayoría de los seres humanos no saben eso. Ellos, los que dicen Diosito, los que dicen Chuy, los que dicen yo soy hijo de Dios. ¿Sabía usted que quizá no sea hijo de Dios? Que quizás sea hijo de Satanás. ¿Cómo saberlo? La Biblia lo dice, Juan 1:12. Claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿y a los que no le recibieron? ¿Y a los que no creen en su nombre? ¿De qué le daría potestad? Pues, legalmente hablando, diríamos, pues, de no ser hechos hijos de Dios. Dejémoslo en criaturas de Dios. La Biblia está llena de este tipo de versículos. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que usted me va a decir, ¿y qué de los musulmanes? ¿Y qué de los budistas? ¿Y qué de los shintoístas? ¿Y qué de los otros y de los otros y de los otros? Pues déjeme decirle lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. A lo mejor no le gusta, a lo mejor no está de acuerdo, pero dice Hechos 4:12, porque no ha sido dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que Mahoma no es el profeta de Dios y que Alá definitivamente no es Dios. Como acostumbro decir, si uno predica a Dios en cualquier parte del mundo, todo el mundo está contento, todo el mundo lo va a aceptar, siempre y cuando no mencione la palabra que empieza con J. ¿Cuál es esa palabra? Jesús, Jesucristo, porque entonces va a haber una revuelta, va a haber un zafarrancho. Todo el problema es la personalidad de Jesucristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina, su sacrificio expiatorio único, completo, suficiente, total y eterno en la cruz del Calvario y su resurrección gloriosa. Ese es el centro del Evangelio, es el centro de la Biblia y la única manera de ser salvo. No me crea a mí, crea a la Biblia, vaya a su Biblia, cualquier traducción, no le voy a decir cuál, y encontrará los mismos versículos que le acabo de mencionar, sin ninguna diferencia. Hay personas que me han dicho, no, es que las Biblias son... No. Por la gracia de Dios, físicamente yo tengo más de 60 o 100 Biblias, pero informáticamente tengo miles de Biblias, y no solamente en español y en inglés, en otros idiomas también, incluyendo las copias de los textos originales hebreo, arameo y griego. Entonces, la palabra de Dios es la misma, pero el ser humano no decide aceptarla como la única palabra de Dios y la verdad absoluta de Dios. Ese es el problema. Hemos escuchado tristes entrevistas de ministros religiosos que les han preguntado, ¿qué pasa con los que no creen en Jesucristo? Y no se han atrevido a decir, irán al infierno. Y han dicho, la misericordia de Dios es muy grande. No sabemos qué ocurrirá. ¿Cómo que no sabemos qué ocurrirá? Si el texto de las Escrituras lo dice claramente y sin excepción. Claro, el problema es que hay que enfrentar la palabra de Dios y afrontar lo que uno dice. Ese es el problema. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 3, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, no por obras. También es necesario que entendamos que es indispensable el arrepentimiento. Primer mensaje de Cristo, que también fue el mensaje de Juan el Bautista, es arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es otra de las palabras prohibidas. Nadie la quiere oír.
aún podrían soportar que uno hable de Jesús, pero al decir arrepentimiento, ahí pasan cosas. Más allá cuando digo yo renuncia, pues peor. Pero es necesario el arrepentimiento, es necesario la renuncia. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo el que invocare su nombre no será avergonzado. No será avergonzado. Jamás se avergonzará de haber creído en Jesucristo. De haber creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que es el verdadero Dios. Yo quisiera invitarle en este momento a que hiciéramos una oración. Yo quiero invitarle a que este día sea un parteaguas en su vida y que empiece a disfrutar la bendición de Dios en su matrimonio y en su familia. Dice el apóstol San Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a olvidar lo que está atrás y vamos a ir hacia adelante. Le invito a cerrar sus ojos un momento si lo quiere hacer y hacer una oración especial, voluntaria, sincera y honesta. Usted no sabe ni yo si vamos a vivir mañana, pero hoy Dios le puede asegurar su salvación eterna e inscribirlo en el libro de la vida que está en el cielo. Ore junto conmigo. Y le repito, la oración no es lo importante. Lo importante es creer firmemente lo que dice la oración. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname. Hay cosas que no sé por qué las hice. Tengo un corazón engañoso y perverso. Perdóname. Estoy arrepentido. Yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero un cambio en mi matrimonio y en mi familia. Hoy decido arrepentirme de mis pecados y poner mi parte de esfuerzo en abandonarlos. Pero te pido que me des tu ayuda. Dame tu ayuda para que no te pueda fallar. Dame tu gracia. Creo que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que llevó en la cruz mis pecados personales y que al derramar su sangre preciosa, Él lavó todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Espíritu Santo, te pido que me des la convicción más profunda de estas palabras. Creo que la venida de Cristo fue para salvarnos y yo quiero ser parte de ese grupo salvo. Hoy me arrepiento y renuncio al pecado en mi vida. Dios, ayúdame. Y lávame con la bendita sangre de Jesucristo. Renuncio a Satanás,
a sus demonios y a sus doctrinas. Y te pido humildemente, entres a mi corazón y a mi vida y te conviertas no solo en mi Salvador, sino en mi Señor personal. Aquel quien controla mi vida, aquel que me guía, que me enseña, que me promete y que cumple. Quiero que seas mi Señor. Bautízame con el Espíritu Santo y dame el privilegio de hablarle a otras personas de ti. Dame la gracia de leer diariamente un capítulo de tu palabra en el Evangelio de San Juan. Padre Santo, te pido esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Es lo que vamos a hacer allá en el cielo, alabarle y bendecirle, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el Señor. Si me permite, quisiera emplear 5 minutos más para orar por su matrimonio. Ahí en la posición en la que usted está, le pido que ore junto conmigo y repita estas palabras con su corazón, en voz alta. Si está su esposa ahí, tómele la mano. Tómele la mano. Esa manecita que usted tomó hace muchos años y que le ha dado tanto. Tómele la mano y repita junto conmigo: Padre amoroso, mi esposa y yo venimos delante de ti en humillación. Y te pedimos que perdones cada pleito, enojo, resentimiento, egoísmo, orgullo, ira, amargura. Tú dices en tu palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Padre, perdona todo pecado que he guardado por tanto tiempo. Por mucho tiempo me negué a perdonar, pero ahora te suplico que me perdones por todo orgullo. Reconozco que necesito de tu perdón. Yo decido perdonar a mi esposa. Y la esposa dice: yo decido perdonar a mi esposo. De la misma manera como Cristo me ha perdonado. Dios, dame la fuerza para perdonar y olvidar. Quiero arrancar de mi vida toda espina de amargura, la cual ato, arranco de raíz, la echo a los infiernos y le impido regresar en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre bendita. Dios, dame tu ayuda, dame tu gracia. Quiero comenzar de nuevo. Quiero buscar la comunicación con mi cónyuge. Que tú bendigas mi matrimonio. Que bendigas mi corazón con paz. A mi familia, a mi hogar. Me sujeto y me someto a tu voluntad. Dame sabiduría en todo tiempo y dame un cambio total
teniendo un corazón perdonador. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. Dele un beso a su esposa. Dele ese beso que quizá no le ha dado por algunos días, semanas, meses. Dele un beso, abrácele y dígale, vamos a tener un nuevo comienzo. Cuenta conmigo. El Señor le bendiga y le guarde. Si usted desea seguirnos viendo, puede conectarse el próximo domingo, misma hora, mismo canal de Facebook, o ver las repeticiones en Facebook o en YouTube, Iglesia El Camino, Monterrey. El Señor le bendiga y le guarde. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.